Hace 12 años mi hermana mayor quedó embarazada de mi novio y toda mi familia lo sabía, pero me lo ocultaron. Me fui sin decir nada y ahora mi padre quiere que los perdone a todos. Ya pasaron más de 12 años, pero siento que fue ayer. Todo se vino abajo en cuestión de días. No era solo una traición, fue como si mi vida entera hubiera sido una mentira. Me fui y no volví. Y ahora, de la nada, mi papá quiere que regrese y que lo hable con todos como si esto fuera una cena familiar más. Como si pudiera hablar con ella, con él, con ellos, sin vomitar. Yo tenía 19 cuando pasó. Estaba en segundo año de college, estudiando desde casa porque no tenía dinero para mudarme a una residencia. Vivía con mis padres y mis dos hermanas, una de 21 y otra de 16. Siempre fuimos una familia medio cerrada, típica casa en los suburbios de Arizona. Ya sabes, esa imagen de postal de familia que parece perfecta desde afuera. Mis papás eran muy religiosos, muy de la familia lo es todo. No éramos ricos pero tampoco pobres. Comíamos juntos, íbamos a misa los domingos, esas cosas. Yo les creía todo. Mi novio de entonces tenía 22. Llevábamos juntos desde que yo tenía 16. Lo conocí en el trabajo de verano en la tienda local de abarrotes. Él era amigo de uno de los primos de mi hermana mayor. Encajó bien en la familia, venía a todas las cenas, vacaciones, navidades. Mis papás lo adoraban. Mi hermana también. Demasiado, pero en ese momento no lo vi. Me costó mucho tiempo darme cuenta de que los gestos pequeños también importan. Que si una persona te mira demasiado, que si le ríe todo a tu novio, que si lo toca al pasar. Yo lo veía, pero no lo quería ver. No sé cuándo empezó. No sé si fue un momento de calentura o algo más largo. No sé si fue una vez o 20. Y no sé por qué nadie me lo dijo. No sé si fue por vergüenza o porque simplemente no les importaba lo suficiente. Pero me lo ocultaron todos. Y cuando digo todos, me refiero también a mis padres. Ellos lo supieron mucho antes que yo. Sabían lo que había pasado. Sabían que él la había embarazado. Que mi hermana se había quedado con un hijo de mi pareja de 3 años. Y decidieron no decirme nada. No me enteré por ellos. No fue una charla. No fue una confesión. Fue una mierda de accidente. Yo había salido a hacer unas compras, y al volver a casa, vi el auto de mi novio estacionado en la entrada. Raro, porque no me había dicho que vendría. Entré por la puerta trasera, la de la cocina, y los escuché. No estaban haciendo nada físico, pero hablaban. Hablaban de lo que iban a hacer, de cómo iban a decírselo a los demás, de cuándo contarían la verdad. Mi nombre no se dijo ni una sola vez, como si no existiera, como si no importara. Me quedé quieta, pegada a la pared, y no sé cuánto tiempo pasé ahí. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Es como un borrón, como si mi cuerpo hubiera tomado control y mi mente se hubiera apagado. Subí corriendo a mi cuarto, cerré la puerta, y me quedé ahí. Alguien golpeó después. Creo que fue mi mamá. O mi hermana. No contesté. Apagué el celular. Me encerré. No lloré, ni grité. Fue peor. Sentí que estaba vacía. 2 días después, mi papá entró sin golpear. Se sentó en mi cama y me dijo que ya era hora de hablar. Como si fuera yo la que tenía que salir a dar la cara. Me explicó, con ese tono que usan los adultos cuando creen que están siendo sabios, que las cosas a veces pasan por algo, que no todo en la vida es blanco o negro. Me dijo que mi hermana estaba embarazada de 3 meses, que había sido un error, que mi novio estaba confundido, que lo que necesitábamos ahora era unidad familiar. Ahí fue cuando entendí que no era solo una traición de ellos, era una traición de todos. Mis papás ya sabían, lo sabían desde hacía semanas, y habían decidido ocultármelo, porque preferían mantener la imagen de familia unida que confrontar la verdad. Porque no querían perder a nadie, porque si yo me enteraba, y me iba, entonces sería mi culpa. Esa noche empaqué una mochila con lo poco que pude cargar. No tenía plan. No sabía a dónde ir. Pero sabía que no podía quedarme en esa casa un minuto más. Cuando salí por la puerta, mi mamá intentó detenerme. Lloraba. Me decía que estaba siendo dramática. Que ya era demasiado tarde para hacer cambios. Que lo que necesitábamos era adaptarnos. Que iba a ser tía, por Dios. Que tenía que pensar en el bebé. No pensé en el bebé. Pensé en cómo nadie pensó en mí. Pensé en cómo pasé 3 años cuidando una relación que ya estaba podrida por dentro. Pensé en cómo mi propia sangre, mi hermana, me sonreía a la cara mientras se acostaba con el hombre que yo pensaba que era el amor de mi vida. Pensé en cómo mis padres,
que me criaron con valores, con la importancia de la honestidad y la fe, habían decidido que la paz valía más que la verdad. Me fui. No sé cómo no me caí en pedazos en ese camino, solo recuerdo caminar. Y después un bus. Y después otra ciudad. La ciudad donde terminé fue Albuquerque. No tenía ningún motivo en particular para elegirla, simplemente era el primer nombre que vi en el cartel de rutas del terminal. Me bajé sin tener a quién llamar ni dónde dormir. Llevaba algo de dinero que había ahorrado trabajando en una cafetería local cerca de casa, pero no era mucho. Me alcanzó para pagar 2 noches en un motel asqueroso. Dormí mal, comí peor y lloré en silencio en un baño con moho en las paredes. No hablé con nadie durante los primeros días, ni llamadas, ni mensajes, ni redes. Me moría de miedo por dentro. No sabía cómo iba a conseguir trabajo sin referencias, cómo iba a pagar un alquiler, cómo iba a continuar mis estudios. Pero cada vez que pensaba en volver, recordaba la cara de mi mamá diciéndome que tenía que pensar en el bebé. La cara de mi papá justificando una traición con frases de libro de autoayuda barato. La voz de mi hermana riéndose como si nada mientras hablaba con él en mi cocina. Conseguí trabajo limpiando mesas en un diner 24 horas. Turnos de noche. Dormía durante el día en un cuartito que alquilé con otras 2 chicas que conocí por un cartel pegado en una lavandería. No preguntaron mucho y yo no conté nada. Me pasé los primeros 6 meses sobreviviendo, nada más. No vivía, no disfrutaba, solo existía. Todos los días eran lo mismo, me levantaba con la garganta seca, comía cualquier cosa que encontrara barata, me iba al trabajo, regresaba muerta de cansancio, dormía mal. Repetir. Una noche, una de las compañeras de cuarto me preguntó si estaba escapando de algo. No sé por qué, pero le dije la verdad. O parte. Le conté que mi hermana se había acostado con mi ex y que estaba embarazada de él. Le conté que mi familia lo supo y no me dijo nada. No di nombres, ni detalles, ni lloré. Solo lo solté, como si estuviera tirando una bolsa de basura pesada al suelo. Ella solo me miró y me dijo, «¿Qué mierda?». Esa fue toda su reacción. Pero por alguna razón, ese comentario tan simple me hizo sentir menos sola. No fue un todo pasa por algo, no fue un quizás deberías perdonar, no fue una mierda espiritual. Fue solo lo que era, una traición de mierda. Unos meses después, logré inscribirme en un programa comunitario para continuar mis estudios. No era mucho, pero me permitía avanzar poco a poco. Todavía trabajaba en el diner. Me acostumbré a la rutina. A veces, durante las madrugadas largas y solitarias, me sorprendía pensando en cómo estaría ese bebé. Si se parecía a él, si tenía la risa de mi hermana, si lo llamarían como alguien de la familia. Y me odiaba por pensar eso. Me odiaba por extrañar a gente que me había destrozado. Una noche, casi un año después de irme, recibí una carta. Llegó al diner, no sé cómo la encontraron. Reconocí la letra enseguida, era de mi mamá. No la abrí. La tiré a la basura sin leerla. No sé si fue orgullo, miedo o simple agotamiento, pero no podía lidiar con sus palabras. Sabía que serían las mismas excusas, las mismas manipulaciones. Poco tiempo después, un amigo del trabajo me ofreció mudarme con él y otros compañeros. Era un lugar mejor, más limpio. Me fui. Cambié de número. Me borré. Literalmente. No volví a usar mi apellido real en formularios o redes. No quería que me encontraran. No quería arriesgarme a que esa gente volviera a tocar mi vida. Así pasaron los años. Cambié de trabajos, terminé los estudios, aprendí a vivir sola. Me construí una nueva rutina. Una nueva forma de existir donde no tenía que mirar atrás. Pero a veces, cuando veía una familia junta en la calle, cuando pasaba Navidad sola, cuando recibía mensajes de antiguos compañeros preguntando, ¿qué fue de tu vida?, sentía ese vacío otra vez. Esa mezcla de rabia, tristeza, y algo que no sé si es nostalgia o simplemente el dolor de no tener un hogar al que regresar. Y entonces, hace unas semanas, mi papá me encontró. No sé cómo. Supongo que fue por uno de esos buscadores online. Me escribió un email largo, como si no hubieran pasado más de 10 años, como si fuéramos los mismos. Me dijo que extrañaba a su niña, que la familia estaban reconstruyéndose y que era momento de sanar. Que todos habían cometido errores, que había cosas que quería contarme, que quería verme. Lo leí 2 veces. No contesté. Pero desde entonces, no puedo dejar de pensar en qué querrá decir con eso de que hay cosas que quiere contarme. ¿Qué puede haber que no sepa ya? ¿Más mentiras? ¿Más verdades escondidas? Después de leer ese correo, me quedé sentada frente a la pantalla como una estúpida.
La computadora se apagó sola por inactividad y yo seguía ahí, en la misma posición. Mi papá no escribía desde el corazón, eso lo noté al instante. Escribía como alguien que estaba siguiendo un guión, como alguien que se había pasado años ensayando la forma más aceptable de volver a entrar en mi vida sin parecer un monstruo. Y aún así, lo intentó. Eso fue lo que más me jodió, que después de todo, se creyera con el derecho de decir que era momento de sanar. ¿Sanar qué, exactamente? El hecho de que escondieron una traición por 3 meses como si fuera una película mala y yo fuera la última en enterarme. El embarazo de mi hermana con mi novio de años, el tipo que me juraba amor eterno mientras se acostaba con ella a 2 cuartos de distancia. O sanar el hecho de que el día que decidí irme, mi madre me llamó egoísta por no querer quedarme a celebrar la llegada del bebé. Sí, así como lo digo. Ese mismo día, cuando bajé con la mochila al hombro y dije que me iba, mi mamá me siguió hasta la puerta gritándome que estaba abandonando a mi familia, que una hija no se va por una calentura, que tenía la obligación de apoyar a mi hermana en el momento más difícil de su vida, que yo no sabía lo que era sufrir hasta que tuviera hijos propios, y ahora este tipo, más de una década después, me manda un correo hablando de sanar. Ni siquiera sé si él realmente lo escribió o si fue mi hermana usando su cuenta. No sería raro. Ella siempre fue buena manipulando a la gente. Conmigo le costaba un poco más, pero con mis papás, con ellos bastaba que llorara un poco o dijera que se sentía sola. Pasaron días desde el email. No respondí. Tampoco lo borré. Pero cada vez que abría la bandeja de entrada, ahí estaba, con el asunto podemos hablar. Así, con signo de pregunta, como si fuera una pregunta inocente, como si no escondiera detrás años de silencios, de ausencia, de abandono. Me sacaba de quicio verlo ahí, pero no podía borrarlo. Era como una prueba de que todo eso sí pasó. Como si borrar ese mail fuera borrar también todo lo que me obligaron a cargar. Pero lo peor no fue el correo, fue lo que vino después. Un número desconocido me llamó una noche. No contesté. Al minuto, otro mensaje. Soy yo. Necesito decirte algo que no puedo escribir. Por favor, atiende. Lo reconocí. Mi papá. No entendí por qué de repente le urgía tanto hablar. No después de 12 años de silencio. Lo ignoré. Me acosté. Pero no dormí. Al día siguiente, lo mismo. Esta vez me llamó 3 veces seguidas. Luego un mensaje más largo, no te voy a presionar. Pero hay algo que necesitas saber. Lo que pasó, no fue como tú piensas. No del todo. Esa frase me dejó helada. ¿Por qué? ¿Qué carajo quería decir con eso? Como que no del todo. ¿Qué parte de esa historia de mierda me estoy perdiendo ahora? ¿Que no fue solo una vez? ¿Que hubo más personas involucradas? ¿Que fue a propósito? ¿Que? Por más que quise, no pude sacarme eso de la cabeza. Me lo repetí 1000 veces en la ducha, en el trabajo, mientras caminaba al súper. No fue como tú piensas. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cuál es la versión que ellos manejan? ¿Qué historias se contaron entre ellos para dormir tranquilos por 12 años? 3 días después respondí. Le puse un mensaje corto. ¿Qué quieres decir con que no fue como pienso? No usé papá. No firmé. No le di más. Solo eso. Me respondió al rato. Larguísimo. Demasiado largo. No voy a copiarlo acá porque no quiero repetir cada palabra. Pero en resumen, me dijo que ellos, mis papás, sabían de la traición porque mi hermana se los confesó. Que no fue un accidente. Que no fue una borrachera ni algo de una sola noche como me hicieron creer. Que llevaba meses. Que lo sabían. Y que no me dijeron nada porque mi mamá se enfermó y no querían alterar el ambiente familiar. ¿Alterar el ambiente? ¿Qué clase de excusa enferma es esa? Me explicó que mi hermana pasaba por un mal momento y que mi ex la consoló. Que fue mutuo. Que se enamoraron. Que no me lo dijeron porque pensaron que iba a superarlo más fácil si me alejaban lentamente de la relación en vez de darme el golpe de frente. Que preferían que yo lo descubriera sola porque así no sería culpa de nadie. No lo pude creer. Durante años pensé que habían escondido un error puntual. Un momento de debilidad. Pero no. Fue algo planeado. Una traición sostenida en el tiempo. Una relación a escondidas. Mientras yo planeaba mudarme con él, mientras hablábamos de casarnos, ellos ya estaban juntos. Ellos ya hablaban de otra vida. Y mis padres lo sabían. Y lo permitieron. Y yo, como idiota, fui la última en enterarse. Ahora, mi papá quiere verme. Dice que no está bien de salud. Que tiene de cosas que necesita cerrar. Que mi hermana y mi ex, que ya no es mi ex,
porque están juntos desde entonces, han estado tratando de formar una familia normal. Que tienen 2 hijos, que me nombran, que me recuerdan, que necesitan mi perdón. ¿Y saben qué es lo peor? Que parte de mí, una parte muy rota, muy jodida, quiere ir, solo para verles la cara, solo para mirar a mi hermana y preguntarle si alguna vez sintió algo real por mí, o si siempre fui solo una sombra que podía pisar sin problema. Pero no sé si eso me haría bien, o me terminaría de romper. No fui. Todavía no. Después de leer todo eso, me encerré. Literal. Apagué el teléfono, cerré las cortinas, ni siquiera fui al trabajo. Llamé y dije que tenía migraña. No era mentira, tenía la cabeza explotada. Me pasé 2 días enteros acostada sin hacer nada, sin hablar, sin comer bien, solo dándole vueltas a todo. No podía parar de pensar en que mi hermana estaba criando hijos con él. Hijos que, por edad, deben andar por los 11 y 8 años, más o menos. Me imaginaba a esos chicos corriendo por la misma casa donde alguna vez viví, en los mismos pasillos donde yo soñaba con formar una familia con él. A veces me pregunto si alguna vez les han contado de mí, si alguna vez mi nombre ha salido en una conversación o si soy un fantasma del que nadie habla. Me entró una bronca que no sentía desde los primeros meses de haberme ido. Esa ira que te hace apretar la mandíbula tan fuerte que al día siguiente te duele hasta el cuello. Pero esta vez no era solo por lo que pasó. Era por lo que siguió. Por cómo vivieron todos estos años como si nada, como si yo no hubiera existido, como si yo fuera un daño colateral que podían ignorar mientras ellos armaban su nueva familia feliz. Una semana después del último mensaje de mi papá, me escribió ella, mi hermana. Después de más de 12 años. No con un hola, no con un lo siento. El mensaje decía, sé que estás enojada, pero de verdad necesitas saber que no fue tan simple como parece. Me gustaría hablar con vos. Hay cosas que nunca te contaron. Te juro por lo que quieras que si la tenía enfrente le tiraba el celular en la cara. Después de tanto tiempo, después de tanto silencio, después de robarme al tipo que yo amaba, después de mentirme en la cara por meses, tiene el descaro de decirme que no fue tan simple. ¿Qué parte de todo eso es complejo? Me engañaste, te embarazaste de él, seguiste con tu vida, tuviste hijo. ¿Qué mierda más hay que no me contaron? No le contesté. La bloqueé. No porque no tuviera preguntas, porque las tengo, y muchas, pero porque sabía que no me iba a decir nada real. Me iba a soltar frases armadas, justificadas, cuidadosamente redactadas para sonar como la víctima. Porque así fue toda su vida, la víctima. La pobre hija del medio que nadie entiende, que siempre necesita atención. Que nunca hizo nada malo, solo cometió errores humanos. Pero después del bloqueo, empecé a pensar. Pensar más de lo que quería. Y eso me está matando. Que si hay algo que no sé. Que si hubo una manipulación más grande detrás. Que si él me usaba a mí para llegar a ella desde el principio. Que si mis padres supieron desde antes incluso que yo empezara a salir con él. Que si toda mi historia con él fue una pantalla. ¿Una distracción? Sé que suena paranoico. Sé que puedo estar imaginando cosas que no existen. Pero después de lo que me hicieron, ¿cómo confías en algo? ¿Cómo no vas a cuestionarlo todo? Hay noches en las que me despierto pensando que debería enfrentarles. No por perdón, no por reconciliación. Por respuestas. Por cerrar el capítulo de una vez. Por entender en qué momento me convertí en la extraña de una historia que era mía. Pero también tengo miedo, mucho, miedo de volver a verlos y darme cuenta de que no me importa, o peor, de que todavía me importa demasiado. Hay cosas que no cuento mucho, pero lo voy a decir acá porque nadie me conoce y no tengo que dar la cara. Nunca más pude tener una relación seria después de eso. Cada vez que alguien se me acercaba demasiado, lo arruinaba. Inventaba excusas, me alejaba, me saboteaba. En parte porque no quería confiar, pero también porque sentía que ya no era suficiente, que ya había sido traicionada por quienes más me conocían, que si ellos me pudieron romper así, cualquiera lo haría. Pasaron años antes de que pudiera tocar ese tema en terapia. Cuando por fin lo hice, fue como sacar una espina enterrada demasiado hondo, pero todavía está ahí. No sangra tanto, pero no cicatrizó. Y ahora que todo esto volvió, está como si me la hubieran clavado otra vez. Tengo el número de mi papá. Tengo su correo. Tengo ese mensaje asqueroso de mi hermana guardado en capturas que no me atrevo a borrar. Podría escribirles, podría ir, podría enfrentarlos, pero no sé si tengo fuerzas, o si vale la pena. Y entonces pasó algo que me terminó de desequilibrar. Una amiga mía,
la única que aún conservo de mi adolescencia, la única que no me falló, me mandó una captura. Era una publicación de Facebook. Una foto. Mi familia en una fiesta. Mis padres, mis hermanas, mi ex, los hijos de ellos, todos abrazados. Mi madre con una remera que decía la abuela más feliz del mundo. Y ahí entendí todo. Ellos ya me reemplazaron. Yo no estoy en sus vidas. No hace falta que me perdonen ni que yo los perdone. Porque para ellos, yo ya no existo. Este intento de reconciliación no es porque me extrañen. Es porque necesitan limpiar su conciencia. Y no sé si voy a darles ese gusto. Después de ver esa foto, pasé casi media hora mirando fijamente la pantalla como si fuera una película. No lloré. No grité. Nada. Me quedé seca. Esa imagen me terminó de confirmar lo que venía sospechando, la familia siguió sin mí. Y no solo eso, lo hicieron felices, sonrientes, orgullosos. Mi ausencia no dejó un hueco. Dejé de existir y nadie lo notó. Esa fue la parte más jodida. No estoy diciendo que quería que se arrastraran durante 12 años rogando por mí. Pero verlos ahí, tan cómodos, tan completos, me hizo sentir que tal vez yo nunca fui parte real de nada. Que todo lo que viví en esa casa fue una fantasía que solo existía en mi cabeza. Porque si yo hubiese sido importante, alguien, cualquiera, habría dicho esto está mal. Pero no. Todos callaron. Todos se acomodaron. Todos eligieron el camino más fácil, sacarme de la foto. Ese día no fui a trabajar. Llamé otra vez y dije que estaba enferma. Era mentira, pero también era cierto, porque hay dolores que no se ven, pero igual te tumban. Me quedé en la cama con las luces apagadas, sin ganas de nada, pensando en esa imagen. Mi ex abrazando a mi hermana, mi mamá sonriendo, mi papá con un vaso en la mano, como si yo nunca hubiese estado ahí, como si mi historia nunca hubiese pasado. Esa noche soñé con ellos. No pasa mucho, pero a veces sí. Soñé que volvía a casa, que abría la puerta y nadie me reconocía. Me miraban como una extraña. Nadie se sorprendía. Nadie decía mi nombre, solo me miraban con cara de incomodidad, como si hubiera entrado a una casa equivocada. Me desperté empapada en sudor, con la garganta cerrada. Tuve que salir a caminar a las 3 de la mañana para poder respirar. Los días siguientes fueron confusos. Pasé de la rabia al vacío. Me sentía desconectada. Automática. Como cuando vivía en ese motel al principio, sola y sin saber qué iba a ser de mí. No porque ahora no tenga nada, tengo un departamento, un trabajo, una vida, sino porque me di cuenta de que todavía estoy esperando algo que no va a pasar, justicia emocional. Algo que me diga que lo que viví fue real. Que dolió por una razón. Que no fui yo la que se inventó todo en la cabeza. Y entonces, como si todo se alineara para seguir jodiéndome, recibí otro correo. Esta vez no era de mi papá ni de mi hermana. Era de alguien que no esperaba, la esposa de mi primo. La única que, años atrás, me había dicho esto está mal cuando se enteró de lo que pasó. Ella había cortado contacto con mi hermana durante un tiempo porque no podía mirarla a la cara. Su correo era corto, directo. Me decía que estaba pasando por el feed de Facebook, vio la foto y pensó en mí. Que quería que supiera que no todos habían estado de acuerdo con lo que pasó. Que hubo gente que se sintió mal pero no supo qué hacer. Que si quería hablar, ella estaba ahí. No supe qué contestar. Ni siquiera sabía si quería contestar. Pero algo cambió. No porque necesitara esa validación, sino porque me di cuenta de que, aunque todos allá hubieran seguido como si nada, mi historia sí dejó una marca. Aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta, algo quedó. Algo se rompió para siempre y no todos pudieron ignorarlo. Ella fue una de esas personas. Eso me hizo pensar en algo que venía esquivando, escribirle a él, a mi ex. No porque quisiera una explicación. No porque esperara una disculpa. Sino porque necesitaba terminar esto. Y sabía que solo lo iba a lograr si lo enfrentaba. No con lágrimas, no con gritos, con la verdad. Fría. Cruda. Seca. Así como me la tragaron a mí todos esos años. Pasé 3 días escribiendo un correo que no envié. Lo borré y lo volví a escribir. Una y otra vez. Hasta que un viernes a la noche, sola en el sofá, con una copa de vino que ni siquiera terminé, apreté enviar. El asunto decía, no es por vos, es por mí. El cuerpo del mensaje era simple. No te escribo para entenderte. No te escribo para perdonarte. Te escribo porque ya no quiero que esto viva en mi cabeza. Quiero que vos también lo cargues. Que sepas que arruinaste a una persona que te amó. Que me destruiste.
Que te acostaste con mi hermana y tuviste hijos con ella mientras yo planeaba un futuro con vos. Quiero que sepas que cada noche sola, cada ataque de ansiedad, cada relación que no pude sostener, tiene tu nombre pegado. No busco respuestas, busco soltar. Esto no es reconciliación. Esto es liberación. Lo que hagas con este mensaje me da igual. Solo necesitaba que lo leyeras. Adiós. Eso fue todo. No respondió. Hasta hoy no ha respondido. Y no espero que lo haga. Pero después de enviarlo, dormí. Por primera vez en semanas, dormí de verdad. No fue un sueño tranquilo, pero fue profundo. Me desperté y sentí que una parte de mí se había ido. No sé si para siempre. No sé si eso basta. Pero era algo. Un comienzo. Ahora estoy pensando en si debería hacer lo mismo con mi hermana. No sé si tengo la misma fuerza. No sé si me importa lo suficiente. Pero si algún día lo hago, no va a ser para entenderla. Va a ser para decirle, cara a cara, que todo lo que construyó se hizo sobre mis pedazos. Y que eso, aunque lo nieguen, siempre va a estar ahí. Pasaron algunas semanas desde que le mandé ese correo a él. No hubo respuesta, como imaginaba. Y aunque en parte eso me confirmó que sigue siendo el mismo cobarde de siempre, también me dio cierta paz. Saber que lo dije, que no me lo guardé, que ya no está solo en mi cabeza, que lo hice responsable, aunque sea por escrito, como si al dejarlo por escrito quedara registrado en algún lugar del mundo que lo que me hizo fue real, fue cruel y fue su culpa. Después de eso, empecé a salir más. No a distraerme, no esas cosas de Instagram que dicen que salgas, que viajes, que te ames. No, solo salía a caminar. Me sentaba en el parque, miraba a la gente pasar. Y no sé si fue porque ya no cargaba tanto peso, pero empecé a sentir que podía respirar un poco mejor. Hasta que una tarde, mientras caminaba por el centro, alguien me llamó por mi nombre. Me congelé. Nadie me llama por mi nombre completo hace años. Lo escuché y me dieron escalofríos. Me di vuelta despacio, con el corazón a mil, y ahí estaba. Una cara del pasado. Mi prima. La menor. La que en ese entonces tenía 14 años y ahora, de golpe, ya era una adulta. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Se acercó lento. Me abrazó. Y yo, la abracé también. Fue raro. Muy raro. Porque no tenía nada que ver con mi papá, ni con mi hermana, ni con él. Pero era familia. De esa familia que dejé atrás. Me dijo que estaba de paso, que había venido a visitar a una amiga. Me preguntó si podía tomar un café conmigo. Dudé, pero acepté. No sé por qué. Supongo que necesitaba saber si alguien, aparte de la esposa del primo, se acordaba de mí con algo que no fuera vergüenza. Nos sentamos en una cafetería chiquita. No hablamos de nada importante al principio. ¿Que cómo estás? ¿Que en qué andas? ¿Que hace cuánto estás por acá? Lo típico. Y después, sin darme tiempo a prepararme, lo dijo. Lo que te hicieron fue una mierda. Yo era chica, pero me acuerdo. Me acuerdo de cómo lloraste. Me acuerdo de cómo nadie quería hablar del tema. Vos fuiste la única que desapareció. Ellos siguieron, como si nada. No supe qué decir. No supe si agradecerle o pedirle que se callara. Porque que alguien lo diga así, en voz alta, sin rodeos, fue como un puñetazo al pecho. Afirmaba todo lo que yo venía sintiendo por años. Que mi dolor no fue inventado. Que me borraron. Y que eso no se le hizo a una hija rebelde o a una exagerada. Se le hizo a una persona. Ella me contó cosas que no sabía. Que mi hermana había tenido problemas para quedar embarazada de nuevo después del segundo hijo. Que durante un tiempo culparon el estrés por todo lo que pasó. Que mi mamá usó mi nombre como excusa para justificar sus crisis nerviosas. Que, para muchos, mi partida fue una especie de castigo divino. O sea, encima me convirtieron en una especie de maldición. Como si yo fuera la causa de su sufrimiento. Como si al irme hubiera tirado una bomba sobre la familia. Nunca se preguntaron por qué me fui. Nunca asumieron su parte. Era más fácil decir que fui cruel, que abandoné, que nunca volví. Me dijo algo más, y esto sí me dejó helada, que mi papá está enfermo, que tiene cáncer, que está en tratamiento, que lo está llevando como puede, que por eso, después de tantos años, empezó a intentar contactarme. Porque no quiere morirse con cuentas pendientes. No supe qué decir. ¿Qué se dice ante eso? ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Perdonarlo? ¿Ir a verlo? ¿Sostenerle la mano mientras recuerda que me traicionó y que prefirió a la hija que se acostó con mi novio? No soy de piedra. Me dolió. No por él, sino por lo que podría haber sido.
Por lo que no fue. Por el padre que yo necesitaba y que nunca apareció. Esa noche me volví caminando. No quise tomar bus, ni Uber. Solo quería caminar y pensar. Pensar si podía cargar con eso ahora. Si era justo que justo ahora que él está enfermo, tenga el poder de llamarme y pedir que lo perdone. Que él decida cuándo hablamos, cuándo sanamos, cuándo cerramos todo. ¿Y yo? ¿Quién mierda decidió por mí todos estos años? Esa misma noche, me senté frente a la computadora y escribí una carta. No un email. Una carta de verdad. Con papel. Con mi letra. La única forma que se me ocurrió para decir lo que siento sin que me interrumpan, sin que respondan, sin que me lloren o me pidan algo. La escribí sin pausa. Sin filtro. Y cuando terminé, supe que no podía quedármela. Que si de verdad quería cerrar esto, tenía que enviarla. La mandé a la casa de mis padres. Ni idea si todavía vive ahí. Ni idea si la va a leer. Pero necesitaba sacarlo. Vomitarlo. Lo que decía, eso lo cuento en la próxima parte. Porque es largo. Y duele. La carta la escribí en 2 hojas, frente y dorso, sin cuidar la letra, sin pensar en si era clara o no. No buscaba que fuera elegante ni convincente. Solo quería que fuera real. Que doliera. Que le dejara claro, si es que la leía, que todavía hay cosas que no se limpian con perdón ni con enfermedad. No la firmé con cariño, ni puse papá en ningún momento. Usé su nombre. Me costó. Pero sentí que ya no era mi padre. Ya no me representaba esa palabra. Lo que escribí fue más o menos esto. Sé que estás enfermo. Me enteré. No voy a desearte nada, ni bueno ni malo. Solo te voy a decir lo que todavía me quema y que nunca me dejaste sacar. Vos sabías. Supiste lo que me estaban haciendo. Supiste que mi hermana, tu hija también, me estaba apuñalando en la espalda mientras yo soñaba en voz alta con una vida que todos sabían que era mentira. La escuchaste decir que estaba embarazada de mi pareja. Y lo tapaste. Lo callaste. Y tu silencio fue un voto. Votaste por ellos, por ella, por él. No me defendiste. No me protegiste. Me viste desmoronarme y no dijiste nada. Me mentiste en la cara, durante semanas, quizás meses. Me senté a la mesa con todos ustedes pensando que tenía una familia. Y ustedes sabían que me estaban sacando todo y ¿qué hiciste? Te callaste por la paz familiar. Quiero que sepas que me acuerdo de todo. De tu cara el día que me fuiste a hablar como si yo fuera una carga que había que manejar con cuidado. Como si yo fuera el problema por no aceptar esa asquerosa versión de la nueva familia. Me acuerdo de que me dijiste que era hora de crecer. Que debía entender. Y ahora querés que te entienda. Ahora que estás enfermo, ¿ahora te acordás de la hija que tiraste como un mueble viejo? No voy a ir. No voy a abrazarte. No voy a sentarme a escuchar historias que justifiquen lo injustificable. Ya escuché demasiadas excusas en mi vida. No necesito más. Te escribo esto porque no quiero cargar con la culpa de no haber dicho nada. Te escribo porque merezco soltarme de vos. Y de todos ustedes. No me llames. No me busques. No le digas a nadie que esto fue un paso hacia la reconciliación. Porque no lo es. Esto es el final. La metí en un sobre y la mandé al día siguiente por correo certificado. La seguí con el número de seguimiento. Cuando vi que fue entregada, sentí una mezcla rara. No alivio. No orgullo. Más bien como cuando terminas algo importante y te das cuenta de que no cambia nada, pero al menos lo hiciste. Como cerrar una puerta que ya sabías que nunca iba a volver a abrirse. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo mensajes. No hubo llamadas. No hubo drama. Hasta que sí lo hubo. Una noche, ya tarde, recibí un correo de alguien que no esperaba, la esposa del tipo. Mi cuñado, supongo. Si es que todavía están casados. No sé. Ni me importa. El correo era directo. Me decía que estaba enterada de todo lo que pasó y que quería aclarar algo. Que durante años pensó que mi hermana le había dicho toda la verdad. Que creyó que era una historia de confusión, un accidente, algo que se fue de las manos. Pero que ahora, después de años de convivir con ellos, empezó a ver otras cosas. Me dijo que nunca lo había querido admitir, pero que mi hermana había usado el embarazo para asegurarse de que él no volviera conmigo. Que desde el principio, ella había tenido envidia. Que incluso, en una pelea hace unos años, le dijo a su esposo que ganó porque ahora tenía la familia que yo quería. Esas fueron las palabras, la familia que ella quería. La esposa me pidió perdón. No porque fuera su culpa, sino porque, según ella, nadie tuvo huevos para decirte todo esto antes. Me dijo que ya no vive con él, que están separados, que sus hijos crecen rodeados de mentiras,
que todo lo que mi hermana logró, lo hizo destruyendo a otra persona. A mí. Ese correo, fue raro. Me dolió más de lo que esperaba. Porque una cosa es sospechar, y otra es saber. Saber que no fue una caída accidental. Que no fue un error. Que mi hermana compitió conmigo. Que quiso lo que yo tenía. Que lo consiguió. Y que nadie la detuvo. Me pasé esa noche leyendo el correo una y otra vez, pensando si respondía, si pedía más detalles, si preguntaba si era cierto, pero no lo hice. No necesito más pruebas. No necesito entender más. Ya está. Pero lo que me pregunto ahora, y esto sí me jode, es cómo seguir. Porque no quiero volver allá. No quiero esa familia. No quiero volver a verlos. Pero tampoco quiero seguir viviendo con este recuerdo pegado a la espalda. ¿Cómo se suelta eso? ¿Cómo se reconstruye la confianza en uno mismo después de que tu propia familia te trató como desechable? Pensé en ir a terapia de nuevo. Ya lo hice hace años, y algo ayudó, pero no cerró todo. Quizá ahora sí pueda enfrentar lo que quedó. Quizá ahora estoy lista. No lo sé todavía. Lo único que tengo claro es que no quiero ser la versión rota que ellos fabricaron. No quiero ser el caso triste. No quiero ser la que nunca pudo superar. Porque yo sí puedo. Me cuesta, me toma años, pero puedo. Y no necesito que nadie lo reconozca para que sea verdad. No sé cómo se cierra una historia como esta. La verdad, no creo que se cierre. No completamente. Creo que hay cosas que simplemente se aprenden a llevar, como una piedra en el zapato que nunca podés sacar pero que al menos dejas de pisar tan fuerte con el tiempo. Después de esa última carta, de ese último correo, ya no recibí más mensajes, ni de mi papá, ni de mi hermana, ni de él. Supongo que entendieron que ya no hay nada que decir, o tal vez, simplemente se cansaron de intentar. No sé. Y no me importa. Volví a terapia hace poco. Cambié de psicóloga. Esta vez, le conté todo desde cero. Me senté, le dije, necesito que me ayudes a sacar a esta gente de mi cabeza. No quiero seguir reviviendo las mismas escenas cada noche, no quiero seguir soñando con volver a esa casa, no quiero seguir imaginando respuestas que nunca van a llegar. Y está funcionando. Lento, pero funciona. Hablar sin que me cuestionen, sin que me pidan perdón, sin que intenten justificar lo que hicieron, eso sí ayuda. Porque durante años nadie me escuchó sin buscar excusa. Nadie me dio ese espacio. En cambio, ahora lo tengo. Y me pertenece. Mi terapeuta me hizo escribir una carta para mí. No para ellos. No para enviarla. Para mí. Para que yo me dijera lo que me negué durante tanto tiempo. Que no fue mi culpa. Que yo no hice nada para merecer eso. Que fue una traición en todos los niveles posibles. Que sobreviví. Que me reconstruí. Que no necesito la validación de nadie para saber que valgo. La escribí y la tengo guardada. A veces la leo. A veces no. Pero saber que está ahí, escrita por mí, sin filtros ni maquillaje, es suficiente. Volví a hablar con esa prima, la del café. Salimos un par de veces más. Me dijo que cuando me fui, ella tenía miedo de que yo no sobreviviera. Que pensó que me iba a pasar algo malo. Que durante mucho tiempo preguntó por mí y nadie le decía nada. Me agradeció por seguir viva. Me abrazó como si me estuviera despidiendo otra vez. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que pasó. A veces me cuesta mirar atrás sin sentir bronca. Veo fotos viejas, recuerdos, y todo está manchado. Mi infancia, mi adolescencia, incluso los momentos felices, todos están podridos por lo que vino después. Me robó más que una pareja. Me robó la confianza en los demás. Me robó el sentido de hogar. Me robó la idea de que hay vínculos que no se rompen. Pero algo aprendí, hay vínculos nuevos que sí se construyen. Con otras personas. Con uno mismo. Hoy tengo una vida estable. No perfecta. Pero mía. Trabajo en algo que me gusta. Tengo amigos que elegí yo. Gente que no me conoce por apellido, sino por lo que soy ahora. No me presento con la historia que me rompió. Me presento con la que me armé. No tengo pareja. No porque no pueda, sino porque ya no siento que necesito a alguien para completarme. Tal vez algún día. Tal vez no. Pero ya no construyo desde el miedo. No vivo esperando que alguien me vuelva a traicionar. Vivo. Simplemente vivo. A veces pienso en esos chicos. Los hijos de mi hermana. Los sobrinos que no voy a conocer. Me pregunto si saben algo de mí. Si algún día van a preguntar quién soy. Si les dirán la verdad o si simplemente inventarán una historia cómoda para que todo encaje. No tengo control sobre eso. Ya no. Y sobre mi papá, no sé. Tal vez ya no le queda mucho.
Tal vez sigue esperando una respuesta que no va a llegar. Yo ya dije lo que tenía que decir. Él puede quedarse con su conciencia. Yo me quedo con mi silencio.